a Jesús de Nazaret, que tú eres el único que nos puede ayudar y suplir en todo. En el nombre de Jesús decimos, amén. Decimos, se puede sentar en la iglesia de Cristo, pero no me sienta la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Dice el tema que aquí está bien lindo, precioso. La verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Dígalo más duro, la verdad os hará libre. Demos la gloria a Dios que Dios nos hizo libre. Dios nos hizo libre por la sangre de Cristo. Por el sacrificio vicario, gloria al Señor, somos libres. Y por eso para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos adorar, podemos exaltar, podemos glorificar, podemos bendecir, podemos levantar manos santas delante del Rey de Reyes. Oh gloria a Dios, oh gloria, gloria. Por eso en esta hora, oh gloria, hay un pueblo que está reunido, oh para adorar al Señor, para bendecirlo, porque somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, oh somos libres. El diablo no nos puede tener parte ni suerte, ni conmigo ni contigo. Oye lo que te estoy diciendo en esta hora, aleluya, porque Dios nos hizo libres. Es para adorar, adorar, adorar y adorar. Es para glorificar, es para exaltar, es para bendecir. Oh gloria, es para que nos humillemos, para que nos postremos delante del Rey, delante del Señor, delante de la segunda maravilla. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Somos libres, somos libres, somos libres. Alabanzas al Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Oh gloria, gloria, gloria. Oh gloria al que vive. Jesús de Nazaret. Nuestra libertad en el Espíritu. Y aún en esta carne débil que tenemos todo, Dios nos hizo libres. Santo, hay una presencia preciosa del Espíritu Santo de Dios. Somos libres. Somos libres. Y la gloria solo le pertenece a Dios. Mi alma alaba a Jesús. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Alabanzas al Señor. Es por la presencia de Dios. Y es por su palabra que usted y yo somos ¿qué? Libres, gloria a Dios. Es decir, que la palabra del Señor nos enseña la verdad. La palabra de Dios, usted está oyendo, iglesia de Cristo, es la única que nos enseña la verdad. Es la única que nos lleva a la verdad. Gloria a Jesús. Por eso es que todo el tiempo le estoy mandando a que tienen que leer la palabra de Dios todos los días. Pero también yo lo hago, porque esta es la única palabra que nos revela a la persona de Jesucristo. Esta es la única palabra, gloria a Dios, que nos lleva a la presencia del Padre. Esta es la única palabra, gloria a Dios, que nos enseña quién es el Espíritu de verdad, quién es el alfarero, quién es el consolador, quién es el Señor, gloria a Dios, de toda la gloria. Es la palabra de Dios. No puede haber nada en la tierra. Déjame aclararte algo que nos puede llevar al trono de la gloria del Señor. Solo es el poder de su palabra. Espíritu de Cristo. Qué lindo es tener pasión por la palabra de Dios. La pasión tiene que ser por la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque para eso nos llamó el Señor. Para servirle, para amarle. Pero es para tener pasión y vivir por esta palabra todo el tiempo. Adoramos al Señor. Esta palabra que Cristo predicó, esta palabra se sigue predicando. Porque es la única verdad que nosotros podemos recibir, está en la tierra. Y esta palabra siempre que edifica a todo hombre que permite. Esto es bien importante aclararlo. Todo hombre en la tierra, cuando se habla de hombre se está hablando de la raza humana. Todo hombre que permite o que nosotros permitimos que esta palabra llegue. Todo hombre que abre su corazón a Dios. Todo hombre que quiere conocer de la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor transforma la vida del hombre. Esta palabra cuando te hace libre, déjame aclararte algo. Para la gloria del Señor, tú y yo no podemos ser iguales. Esta palabra cuando entra al espíritu del hombre, tú y yo no podemos estar caminando como estábamos caminando cuando estábamos en el
hará libre. Entonces mira a tu hermano y dile lo que dijo Jesús: la verdad os hará libre. No puede haber más nada en la tierra que nos haga libre, que no sea que la palabra de Dios. Den un aplauso a Jesucristo, aleluya. Conoceréis la verdad. Es decir, no es lo que ese es el tema. Ahí está, precioso, gloria a Dios. Jesucristo, gloria a Dios, como siempre, en su amor, en su misericordia, siempre discipulando a los discípulos, enseñándoles una forma de discipular, de enseñar. Gloria a Jesús. Y acabamos de leer en el versículo 31, donde el mismo Jesús le dijo a los discípulos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a la palabra, sígame en la vista, ¿verdad? Con su vista en la palabra de Dios. A los judíos que habían creído en él. Es decir, que cuando dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no recibieron. Cuando Cristo llegó, hubieron judíos que no recibieron a Jesús. Pero de lo que Cristo está hablando es a los que le recibieron. Nosotros no somos judíos, gloria al Señor, somos gentiles, pero por la gracia de Cristo hemos recibido la bendición de ser discípulos de Cristo, de predicar la palabra, gloria a Dios, aleluya, porque esta palabra no ha caducado, gloria al Señor, porque quien nos enseñó la palabra fue el Espíritu Santo de Dios. Pero algo bien claro es que amamos al pueblo de Dios, algo bien claro es que amamos a Israel, algo bien claro es que amamos la nación de nuestro Rey y Salvador, que se llama Jesús de Nazaret, y por esa nación hay que salir orando, gloria a Dios, aleluya, porque la nación de Israel es donde viene la verdad. Gloria a Jesús, adoramos al Señor. Es decir, que tuvo una conversación, como siempre, Dios en su comunicación con los discípulos, aleluya. Y cuando le está diciendo a los discípulos, si vosotros, oiga bien esto, permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces nosotros también tenemos que permanecer en la palabra de Dios, iglesia. Porque esto no solamente era para los judíos, esto es para nosotros. Y hay que permanecer. Y la palabra permanecer, gloria a Dios, en el griego se escribe menó, pero se pronuncia menó. Cuando Cristo está hablando de que hay que permanecer en la palabra, está hablando que tú y yo no tenemos que quedar en esta palabra. Cuando Cristo está hablando de que hay que permanecer, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, que tú y yo somos los que tenemos que estar siempre buscando de esta palabra. Algo que permanece es algo que no se mueve. Algo que permanece es algo que está. Algo que permanece es algo que a mí me interesa cuidar. Por eso Jesucristo le dijo aquí en la palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra. Oiga bien esto. Entonces la palabra de Dios, alabanzas al Señor, es la que usted y yo tenemos que permanecer. Por eso esta palabra, gloria a Dios, tiene que ser el centro de la vida del cristiano. La palabra de Dios tiene que ser el centro. La palabra de Dios tiene que ser lo primero. Aquí en esta palabra encontramos, gloria al Señor, todo lo que necesitamos. Cuando estamos enfermos, vamos a la palabra de Dios. Cuando estamos deprimidos, vamos a la palabra de Dios. Cuando estamos tristes, vamos a la palabra de Dios. Cuando la gente no nos quiere, aleluya, pastora, pero usted habla deprimido. Sí, hay cristianos que se deprimen. Llegan momentos a la vida del ser humano. Tenemos sentimientos, nos pasan situaciones, pero cuando vamos a la palabra, toda esa tristeza, toda esa angustia se tiene que ir, porque estoy leyendo la palabra de Dios, porque me estoy refugiando bajo el amparo del Altísimo, que es la palabra de Dios. Y aun cuando hay necesidades, gloria a Jesús, vamos a la palabra de Dios. En los momentos de aflicción, cuando tú y yo no podemos hacer nada, vamos a dónde? A la palabra, a la ley. Por eso ha sido dejada, oh gloria al Señor. Y esa palabra hay que estar buscándola todo el tiempo. El oído espiritual tiene que estar preparado para oír esta palabra todo el tiempo. Den un aplauso al Rey por la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Por eso se va la gente del lado de uno y se van y se cualquiera que sea, siempre lo digo, pero la palabra es un refugio para nosotros. Aunque mi padre y mi madre me han dejado, con todo, Jehová, eso está en la palabra. Entonces es la palabra que hay que estar viviendo todos los días, ¿verdad que sí? Dice Jesucristo, porque a veces dijo en el pasado, pero dice porque sigue diciendo, porque la palabra sigue leyendo. Dice la palabra, entonces seréis mis discípulos. El versículo 32 dice, y conoceréis. Al leer la palabra de Dios, ahí es donde nosotros vamos conociendo. Al leer la palabra de Dios,
ahí es que se le va abriendo el entendimiento al ser humano, al cristiano. Al leer la palabra de Dios es donde llega la sabiduría por el Espíritu Santo de Dios. A veces decimos que conocemos otras cosas, y eso está bien, que uno aprende otras cosas, pero lo que hay que conocer es que el poder y el misterio que hay en esta palabra, que solo la revela el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo le dijo, y conoceréis, yo le busqué una información. La palabra conoceréis en griego es nisgoko, es decir, es una palabra que se escribe así, pero se pronuncia nisgoko. Eso es que conoceréis. Y cuando habla de conoceréis, estás hablando de que vamos a percibir. ¿Sabe? Al Jesucristo le dice, conoceréis, vas a percibir esta palabra. Conoceréis que, oiga esto, vas a entender la palabra. Al hablarle de la palabra conoceréis, vas a ¿qué? A tener gran conocimiento de la palabra. Vas a ver lo que hay en esta palabra. Entonces por eso nosotros, como hijos de Dios, alabanzas al Señor, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, es que nos vamos dando cuenta, bendito sea el Señor, que tiene que haber un cambio en mi vida. Entonces al conocer la palabra, es que nos vamos dando cuenta que esta palabra es la que nos alimenta. Al ir conociendo la palabra, es que nos damos cuenta, gloria a Dios, que ya yo no puedo ser de usted también el mismo que era ayer. Hoy tengo que ser diferente. Hoy tengo que demostrar a la gente lo que es Cristo en mi vida. ¿Sabe por qué? Por la palabra de Dios. Entonces hay que conocer esta palabra. No es solamente leerla por leerla, ni leerla porque me mandaron a leerla. Es porque yo tengo que tener un conocimiento de la palabra del Señor. Glorificamos al Señor. Entonces tenemos que aprender a conocer esta palabra. Entonces cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, entonces Jesús le dijo, conoceréis. Después que conocemos, después que entendemos, después que escudriñamos la palabra, después que vivimos por la palabra, y después que nosotros sacamos ese tiempo, aleluya, para vivir por la palabra, miren lo que Cristo dijo: la verdad os hará libre. Si esta palabra no se escudriña, si esta palabra no se conoce, como nos mandó el Señor Jesucristo, aleluya, nadie puede ser libre. Hoy podemos decir que somos libres. Hoy podemos levantar manos santas delante del Dios Altísimo, porque ya sabemos la bendición de tener la palabra. Por eso uno puede estar pasando el proceso que uno pase como iglesia, porque todo lo tenemos que pasar. Gloria a Jesús, porque tenemos que ser probados. Pero nos vamos a ¿qué? A la palabra de Dios, que es una fuente que salta para la vida eterna. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios siempre va a estar. La palabra de Dios nadie la puede quitar de mi corazón. La palabra de Dios nadie la puede quitar de tu corazón. Pero eso es cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando la gente dice, estoy leyendo la Biblia. Sí, pero estás conociendo lo que hay en el poder de la palabra. Estás sacando ese tiempo para intimidar con Dios en la palabra de Dios. A veces los afanes que tiene la gente, yo digo que tiene la gente porque yo hace tiempo dejé eso. Yo era una que en el evangelio anteriormente vivía muy afanada con las cosas del mundo, con los trabajos, las preocupaciones. Pero cuando hace años el Espíritu Santo me dejó entender que tenía que sacar tiempo para escudriñar la palabra, entonces esos afanes con los que yo me pasaba terrenales, los tuve que soltar. Hasta que una gente no se sienta un cristiano. Yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo y a aquellos hermanos que vayan a oír el mensaje. Hasta que usted no se dedica de corazón a decir, no, espérate un momento. Este tiempo, como yo se lo he dicho, es intimidad con Dios para leer la palabra. Este tiempo es para sacar, para escudriñar la palabra. Este tiempo es para yo conocer la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la palabra de Dios. Nos preocupa toda la tierra. Andamos de las cosas terrenales, para aquí, para allá, gloria a Dios. Se pasa el día y hay cristianos, que es bien triste decirlo, no leen la palabra de Dios. Entonces usted le va a dar cuenta a Dios, porque el que recibe la bendición de leer la palabra es usted y soy yo, porque Dios es eternidad y la palabra siempre va a estar, la palabra va a permanecer. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces usted saque el tiempo, órale al Señor, porque Dios quiere. Esta palabra fue dejada para el creyente, para el Hijo de Dios, para los cristianos. Esta palabra fue, y aún aquellos que están fuera de los caminos del Señor y que no han venido a Cristo, gloria a Dios, esta palabra algún día lo van a conocer. Dios se le va a revelar. Esta palabra también es para ellos, porque siempre lo digo, lo diré, en esta tierra todos somos almas de salvación. Dios no quiere que el hombre se pierda. Amén.
entendimiento, pero hay una parte que yo tengo que hacer, y es buscar la palabra de Dios todos los días de mi vida. Conocer, aleluya, la palabra que Jesucristo dejó establecida. Den un aplauso a Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Conoceréis la verdad. Qué bueno cuando se conoce la verdad. Por lo menos yo lo digo, lo he aprendido por la vida. A mí me gusta que me hablen con la verdad. Y yo a la gente le hablo con la verdad. Porque muchas veces cuando tú hablas con la verdad, la gente no te quiere. A mí eso no me tiene que preocupar. Porque el que es padre de toda mentira se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Juan capítulo 8, versículo 44. Pero aquí me está diciendo Jesucristo: vas a conocer la verdad, que la verdad soy yo. Pero humanamente nosotros, como cristianos, como seres humanos, tenemos que andar con la verdad. Tenemos que decir la verdad. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Es con la verdad siempre. Amén. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Eso está en el libro de Proverbios. Entonces Jesucristo, ahí es que nos está diciendo que cuando conocemos y amamos esta palabra, es que usted y yo vamos a tener esa libertad. Pastora, ¿pero qué libertad? La libertad es porque acuérdense que usted y yo estamos atados todos por las cadenas del enemigo. Nosotros estamos atados por la malicia del diablo. Nosotros estamos en un mundo de perdición, en un mundo de maldad. Estamos en el lodo cenagoso, donde vino el Señor Jesucristo y por su misericordia nos sacó de ese lodo donde estamos, que tú y yo fuimos los que nos metimos en ese lodo cenagoso. Gloria a Jesús. Por eso es que el alma tiene que adorar. Por eso el alma tiene que alabar. Por eso el alma tiene que bendecir. Por eso el alma tiene que exaltar. Por eso el alma tiene que glorificar. Por eso el alma no se puede cansar de adorar. De adorar, de adorar y de adorar. No se puede cansar mi alma de adorar a Dios. Aún dijo el salmista: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay que alabar a Dios por la libertad que el Señor y el Espíritu de Dios nos ha concedido. ¿Nos estamos entendiendo? Seréis verdaderamente libres. Qué lindo es el Señor, amén. Aleluya. Y ahí es que nosotros vamos entendiendo. Dice el libro de Primera de Corintios, su capítulo 2, versículo 10. Lo puede buscar. Primera de Corintios, aleluya, su capítulo 2, versículo 10. Amén. Adoramos al Señor. Me digan con un amén, gloria a Jesús. Dice su palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo que lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? De la ley del logos, como se conoce. Es decir, que esta palabra que tenemos hoy en día, la gloria del Señor, que podemos predicar, que podemos ministrar, que se la podemos entregar a otros y otros también nos la entregan a nosotros, es por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, gloria al Señor, es el que nos ha enseñado a nosotros la revelación de esta palabra. Y damos gloria al Señor por la tercera persona de la Trinidad, gloria a Jesús. Por eso podemos predicar. Por eso la gente no puede decir: ah, yo predico, que tú qué. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la capacidad y el entendimiento y la sabiduría, miren, para predicar el poder de esta palabra. La gente tiene que ser humilde. Uno tiene que ser humilde. Es que yo, ¿qué hago? El que hace se llama Dios. El que revela la palabra, sí, aplaudo al Señor así mismo. El que revela la palabra es el Espíritu de Dios. El que nos dice lo que tenemos que hablar, aún y cuando sabemos, se llama el Espíritu Santo. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces por eso glorificamos en esta casa, gloria a Dios, en nuestras vidas, al Espíritu Santo de Dios. Ha sido revelada por el Espíritu de Dios. Y como Él es el que escudriña, gloria al Señor, en su misericordia, Él viene y nos trae ¿qué? La inspiración y la revelación de la palabra. Por eso donde quiera que uno se pare, donde Dios mande a uno para la gloria del Señor, y no sabe que Dios está usando a uno, y la gente dice: mira, Dios te está usando, la gloria es del Señor. Porque en estos tiempos hay unos problemas bien grandes, que la gente le dicen: Dios te está usando, y se le olvidan decir: recibe la gloria a Jesús. ¿Nos estamos entendiendo? Es el Espíritu de Dios el que capacita al hombre para predicar el poder de esta palabra. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces esta palabra hay que vivirla todo el tiempo. Cuando nosotros sacamos ese tiempo para intimidar con Dios en la palabra de Dios, miren, hermano, alabanzas al Señor. Yo lo he dicho otras veces, uno va a tener conversaciones de otras, ¿verdad? Que, claro, siempre y cuando sean sanas. Aclaro. Conversaciones sanas. O sea, conversaciones seculares, que es el trabajo, que aquello, que me gusta este lugar, eso está bien. Y que sea todo sano, amén.
Pero cuando usted y yo empezamos a escudriñar, estamos hablando de la palabra de Jesús, empezamos a escudriñar esa palabra. Hay momentos que usted está en conversaciones regulares y de momento sale usted, no, porque el Señor dice esto en la palabra. No me diga que usted no lo ha pasado. Le salen a uno versículos, le salen a uno alabanzas, en una conversación regular, le sale a uno adoración. Estoy hablando de una conversación regular. Regular es, oh, este trabajo me gusta, esta ropa, un ejemplo. Pero cuando uno empieza a escudriñar, a escarbar esta palabra y a entender el poder que hay en esta palabra, la palabra de Dios te va a salir de una forma que tú no te vas a dar cuenta, porque te estás llenando del poder de la palabra de Dios. Adora al Señor. Y eso es lo que hace ¿quién? El Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Hay momentos en nuestras vidas que no sabemos, y de momento el Espíritu Santo viene y trae un versículo a la memoria. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Buscando la palabra de Dios. Y cada vez que se busca la palabra de Dios, esto es una bendición, es un refrigerio a los huesos. ¿Usted quiere un refrigerio más grande? La palabra de Dios. Decimos amén. Entonces cuando nosotros entendemos, entonces conocemos la verdad. Y la verdad no va a ser ¿qué? Yo quiero que ustedes digan esta hora. ¿Qué no va a ser la verdad? Libre. ¿Qué no va a ser la verdad? Libre. Un aplauso por la libertad de muchas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Entonces vamos a conocer esta palabra que es la verdad de Dios. La diferencia cuando se habla de la palabra, se está hablando del logos. Es decir, Jesús dijo, conoceréis mi palabra. Cuando Jesús dijo, mi palabra es de Jesús. La palabra es de Dios. Y por eso cuando nosotros predicamos, ministramos la palabra, tenemos que decir, por la palabra de Dios se hicieron los cielos. Por la palabra de Dios fue constituido todo. Por la palabra de Dios hizo, de lo que no había, se hizo. Por la palabra de Dios recibimos todo que en fe. Eso es por la palabra de Dios. Por eso cuando predicamos y hablamos de la fe, hablamos de la paz, gloria a Jesús. Todo esto está basado en la palabra de Dios. Pero todo eso lo sabemos cuando nosotros ¿qué? Sacamos el tiempo, que a veces pensamos que el tiempo es para nosotros. No, está equivocada la gente. El tiempo tiene que ser primero para Dios. Y cuando es para Dios, el tiempo primero tiene que ser para Dios. Aleluya. En todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, primero tiene que estar esta palabra en mi corazón. Adoramos al Señor. La palabra de Dios nos ayuda, nos fortalece, iglesia. Y la palabra de Dios, cuando vengan las tentaciones, porque no nos descuidemos, las tentaciones llegan a todos. Aquí el diablo no tiene que ver si usted está casado, si está soltero, o está viudo, divorciado. No, discúlpame. Cuando el diablo quiere atacar, no está mirando eso. No te está mirando una hornilla, una sortija en la mano. Aquí el enemigo lo que quiere es atacarte y sacarte de propósito. Pero cuando tú lees la palabra del Señor y tú escudriñas esa palabra, y esa palabra tú la atesoras en tu corazón, gloria a Dios, como se dijo en el Antiguo Testamento, entonces en el nombre de Jesús, ahí es que tú enfrentas al diablo. ¿Con qué? Con la palabra. Mateo capítulo 4. El jueves, por la misericordia del Señor, dimos el estudio bíblico. Vamos al libro de Mateo, búsquelo, para que nosotros aprendamos. Si lo sabemos, lo vamos a aprender más. ¿Cómo es que enfrentamos al mismo Satanás? Mateo capítulo 4, ¿verdad que sí? Vamos a buscarlo. Me indican con un amén. Dice el versículo, vamos al 4. Él respondió y dijo, ¿estamos todos ahí? Vamos al 3, perdón. Estamos en el 3. Y vino a él, a quien, a Cristo, el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle un aplauso a Dios, amén. Denle un aplauso, porque Jesús, el dador de la vida, gloria a Dios, 100% Dios y 100% hombre, enfrentó a Satanás con la palabra. Y la gente en estos tiempos en que estamos viviendo quieren enfrentar a Satanás con sus fuerzas. Eso es un error. De la única forma que podemos enfrentar cualquier ataque de las tinieblas, cualquier enemigo que se levante en contra de la iglesia de Cristo, cualquier cosa que suceda, estoy hablando en el ámbito espiritual. Déjame declararte que Jesús
lo dijo por la palabra de Dios. Usted leyó lo que yo leí. Léalo, por favor. Y léalo en voz alta. Alabanzas al Señor. Para que no se lo olvide nunca. Denle el aplauso por la palabra de Dios. No es el pan. ¿De qué pan? De la comida diaria. ¿De qué pan? Del alimento que está en la mesa. Ese es el pan que Cristo tiene. O sea, tú y yo no vamos a vivir de eso. Vamos a vivir de lo que ha salido y sigue saliendo y saldrá de la boca del Omnipotente. Gloria a Jesús. Que todavía sigue hablando, que todavía sigue ministrando. El Omnipotente que se llama Dios. Aleluya. Su palabra permanece. Porque su palabra, gloria a Dios, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y por eso creemos en el poder de esta palabra de Dios. Es decir, que el enemigo vino a tentarle. Y cuando una tentación viene, la palabra de Dios. ¿Usted me está oyendo? Porque a veces la gente aquí se quiere hacer muy fuerte. Puede tener los años, tenemos los años que tengamos en el Evangelio. Y no vamos a poder librar nadie. Nadie en esta tierra, ninguna tentación, si no es por la palabra de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús le dijo, mira lo que dice el versículo 5, síganme la vista en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó ¿a dónde? A la santa ciudad. Y le puso que sobre el pináculo del templo. Y le dijo, lea usted el versículo 6. Y le dijo que si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en tierra. Satanás le dijo, escrito está, porque Satanás sabe que la palabra está escrita, él la conoce. El problema de fue que no se la aplicó, pero usted y yo tenemos que aplicar nuestra palabra. Usted me está oyendo en este día, gloria al Señor. Es decir, lo que está escrito, escrito está. Esta palabra no la puede borrar nadie. Esta promesa nadie puede dejar. Ya caducaron, no. La palabra de Dios permanece hasta los siglos. Y está diciendo que entonces mandará a sus ángeles. ¿Para qué? Para que te sostengan, ¿verdad que sí? Pero mire lo que dice el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. Le dijo, espérate, Satanás, entonces yo te voy a decir lo que tú tienes que oír. Versículo 7. Escrito está también, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios, ¿verdad que sí? Y está diciendo el versículo 10, vamos todos al versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vamos a leer todos juntos, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo servirá. Por eso adoramos al Señor, por eso servimos al Señor, por eso glorificamos al Señor, damos la gloria al que vive por los siglos de los siglos, al eterno, gloria al Señor, alabanzas al Señor, al Dios de los espíritus, gloria a Dios, porque ya está escrito, gloria al Señor, que hay que adorar a Dios, ya está escrito, y cuando está escrito hay que hacerlo, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué le pasa a la gente de estos tiempos? Está escrito, y cuando Dios dice que está escrito, nadie puede quitar lo que Dios dice. Y lo que Dios hace, nadie lo puede detener. Y todo lo que Dios hace es para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Ese es el Dios poderoso al que le servimos. Le servimos a un Dios de poder, de un aplauso. A un Dios que todo lo puede. Usted sabe el privilegio que tenemos usted y yo, que por esta boca podemos decir, yo le sirvo al Dios todopoderoso. Yo le sirvo al Dios de Israel. Yo le sirvo al Dios que me defiende. Yo le sirvo al Dios que me ayuda. Yo le sirvo al Dios que me provee. Yo le sirvo al Dios que nos restaura. Yo le sirvo al Dios que me abre puertas. Espíritu Santo, adore, adore. Adore al Señor, aleluya. Y todo eso y más está en la palabra de Dios. Por eso no puede haber libros en esta tierra. Y lo he dicho en otro mensaje. A mí no me vengas a predicar mensajes si tú a mí no me abres la Biblia. Porque los mensajes tienen que ser predicados por la palabra de Dios. Amén. Porque es la verdad. A la palabra de Dios, porque es la que no va a ser libre. ¿Verdad que sí? No vengas a usar otros libros. Es la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, ahí yo me siento a oír a cualquiera. Cuando es por la Biblia. Y cuando uno vive esta palabra, qué bendición vivir por la palabra de Dios. Vamos a seguir, amén. Dios mío, porque Santo, Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Juan capítulo 8, versículo 32, que ahí es que entonces la verdad os hará libre. Gloria a Jesús. De todas esas cosas que pasamos, que vivimos, y que esas cosas que a nosotros nos suceden, es por la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús dijo, mi palabra, gloria a Jesús, le busqué la información, gloria a Dios,
Y cuando se refiere a la palabra, es el logos. Se refiere a la palabra de Dios. Eso es cuando Dios dijo mi palabra. Es el logos, que es la palabra de Dios. Pero cuando se le refiere a la palabra rema, gloria a Jesús, son palabras dichas en el presente y son dirigidas por un individuo o una persona en específico. Es decir, que nosotros al predicar estamos trayendo esa rema, gloria a Dios, al pueblo de Dios. O cuando otro predica, trae esa rema de parte del Espíritu aquí a nosotros. Pero lo más importante de todo esto es que tenemos que saber que donde nosotros tenemos que predicar y buscar los mensajes para que el pueblo de Dios sea ministrado es por la inspiración de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Juan capítulo 16. Alma mía, alaba a Jesús. No me deje de adorar al Rey. Gloria a Jesús. Juan, ahí mismo, en el capítulo 16. Me indican con un amén, por favor. Lo tenemos todo. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Yo voy a leer el 13, gloria al Señor, que usted me lee el 14. Amén. ¿Nos entendimos? Su versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿de quién está hablando? ¿Del Espíritu de quién? De Dios, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la verdad. Cuando Jesús dijo, la verdad os hará libre, Jesucristo, gloria a Dios, se estaba refiriendo a la persona de la tercera Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Adoramos al Señor. Entonces cuando venga, es decir, es una promesa que Dios le había dicho a los discípulos, pero la promesa no llegó hasta el libro de los Hechos, en su capítulo 2, cuando sabemos que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos. Amén. Entonces ahí es que le está diciendo, ya esa promesa ya Dios se la había dado. Dice después, cuando dice el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Cómo dice? ¿A toda qué? Entonces el Espíritu Santo, míreme acá por favor, el Espíritu Santo es el único que nos guía a toda la verdad. Usted no queremos dejar dirigir y seguir dirigiendo por la verdad. El Espíritu Santo de Dios. Usted quiere conocer lo que es la verdad. El Espíritu Santo de Dios. Cuando tengamos cualquier duda, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué verdad hay en esto? Dios la revela. Dios la dice. Yo me río porque me gozo, porque Dios lo dice. En una conversación entre dos personas, usted quiere saber la verdad. Cuando él quiere saber, Espíritu Santo, dime la verdad de esto. No hay que ir muy lejos, no hay que ir a preguntar a nadie, no hay que estar llamando a nadie, ni estar metido en casa de nadie para estar sabiendo las cosas. Oiga bien lo que le estoy diciendo en este día. Aleluya. ¿Qué está pasando en esto, Señor? Dime la verdad. El Espíritu Santo dice la verdad. Denle un aplauso. Así que de ahora en adelante, cuando usted quiera saber de algo, primero la palabra, que hay una verdad en eso, que se dijo o que se habló, el Espíritu Santo dice toda la verdad. Claro, lo que pasa es que nosotros no estamos llamando para juzgar ni condenar a nadie. Eso no nos toca a nosotros. Pero Dios sí nos aclara la verdad. Primero de la palabra y aún de las cosas que queremos saber. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces Él nos guiará a que a toda la verdad. No dice solamente a la verdad. Dice nos va a guiar a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Dice después, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que viene del Padre. Es lo que el Espíritu Santo habla. Decimos amén. Y Él os hará saber las cosas que habrán de qué, de venir. Por eso estos tiempos que vienen, estos tiempos que son bien difíciles, donde la venida de Cristo, aleluya, cada día está más cerca. Amén. La venida del Señor, Padre Santo, está más cerca. Amén. La venida de Cristo está a la puerta. No podemos estar dormitando. Usted me está viendo como las 5 vírgenes. No podemos estar con esas lámparas apagadas. Esa lámpara, gloria al Señor, tiene que tener aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Todo eso es que la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros estamos pendientes a lo que dice el Espíritu Santo, de los tiempos, de los acontecimientos, de las cosas que han de pasar, que han de suceder, todos lo sabemos, es por la palabra de Dios, es por el logos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Gloria a Dios, vivir esta palabra. Y cuando nosotros, gloria a Dios, vemos las cosas que están sucediendo, la gente se sorprende. La gente dice, mira lo que pasó, lo que sucedió. Porque no leen la Biblia.
Y el que no lee la palabra de Dios no puede entender las razones de los tiempos. El que no lee la Biblia, gloria a Dios, no sabe, gloria a Dios, que la venida de Jesús está a la puerta. El que no lee la Biblia, gloria al Señor, no va a saber qué es lo que Dios le quiere revelar. Todo es por la palabra de Dios. Decimos amén. Por eso suceden tantas cosas y tantas tragedias y tantas muertes. Pero Señor, ¿pero qué es esto? Pregunta la gente. El que pregunta así no te está leyendo Biblia. El que habla así no está escudriñando la palabra. Porque aquí todo el Señor lo dice. Ahora si vamos al libro de Mateo 24, sabemos que Dios habla de quién. ¿Del tiempo de qué? Del fin. Aún el libro de Joel, su capítulo 2, habla del tiempo del fin. Y todo eso está revelado en la palabra del Señor. Me mandó una persona un mensaje y a mí me ministró. Y el mensaje decía, no me lo sé completo, pero lo que me puedo acordar porque no voy a mentir. Dice, cuando tú estás leyendo la palabra, los tiempos que están llegando no te van a sorprender. ¿Usted está oyendo? El mensaje, y a mí me gustó. Y ese mensaje yo se lo pasé a otra persona. Porque el que lee la palabra no se puede sorprender de las cosas que vienen. Y lo que pasa es que estamos agarrados de Jesucristo, de la pena inconmovible, de nuestro Salvador y nuestro Señor, gloria a Dios. Y como estamos agarrados de Él, estamos agarrados de la palabra de Dios. Decimos amén. Así que hay que escudriñar la palabra. Lea usted el versículo 14, por favor. Gloria a Jesús. Dios está hablando, no Jesús, acerca de quién, del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que me glorificará. Va a tomar de lo mío y se lo va a entregar a ustedes. Es decir, que lo que Dios tiene, que lo que Jesús tiene, gloria al Señor, por medio del Espíritu Santo, nos lo da a nosotros. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, estar activando esa palabra todos los días, todo el tiempo, a cada momento, a cada rato. Tiene que ser la palabra de Dios. Glorificamos al Señor. Entonces nosotros, el versículo 15, vamos a leerlo todos juntos. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y de lo que lo hará saber, refiriéndose que a todas las bendiciones, pero a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido dejada para nosotros. La palabra de Dios es para el pueblo de Dios. La gente a veces solamente se conforma y es una gran bendición. Ay, aceptó a Jesucristo. Y después que viene una relación con Dios, como yo le he enseñado. Y para gloria al Señor y su misericordia, porque es su misericordia que es grande. De gloria al Señor por la misericordia. De gloria al Señor, aleluya, por esa misericordia. Es la misericordia de Dios que me mantiene a mí en este camino. No es nada, ni soy yo, es la misericordia de Dios. Pero ¿saben lo que yo aprendí de uno de mis pastores en Puerto Rico? Al principio del Evangelio, me dijo, Dania, nunca se te olvide tener una relación con Jesucristo. Y eso es lo que yo le he predicado y se lo voy a seguir diciendo. Si no hay una relación con Jesucristo, déjame decirle que lamentablemente en esto usted puede hasta perecer. ¿Usted no lo sabe? El que no tiene una relación con Jesucristo puede perecer, puede morir. No solamente físicamente, espiritualmente. Y al tener esa relación, esa intimidad con Jesucristo, lo estoy teniendo con su palabra. ¿Verdad que estamos aprendiendo? De un aplauso al Señor. Porque para eso nos reunimos, para adorar, pero para aprender del poder de la palabra de Dios. Entonces que nosotros vemos, gloria a Dios, que la palabra de Dios, iglesia, nos sacó de las tinieblas. Fue el poder de su palabra por su Santo Espíritu. En esa tiniebla que andábamos todos, en ese mundo de malicia, en esa maldad, gloria a Dios, por lo menos yo estaba ahí. Yo no puedo hablar por otros, pero sí por los testimonios, pero yo hablo por mi persona, porque en las tinieblas yo estaba, y estaba bien metida en las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? El pecado, la inmundicia, la debilidad de la carne, la maldad. De ahí me sacó Dios, porque uno no se puede olvidar de donde Dios sacó a uno. Uno tiene que testificarlo por lo que Dios ha hecho en mí, y lo que Dios ha hecho en usted, y lo que Dios va a hacer en otra persona, y todo es por medio de la palabra. Cuando yo al principio, gloria al Señor, empecé a leer la palabra, gloria a Dios, yo me di cuenta la desobediencia que había en mi vida. Cuando yo empecé a escudriñar la palabra, no solamente a leerla, a leer la palabra, sí, pero leíste a lo mejor por leerla, a escudriñar y a sacar, gloria a Dios, la esencia que tiene la palabra de Dios. Yo me di cuenta lo errónea que yo estaba, los errores que yo cometí,
las cosas malas que yo hice delante del Señor. Porque la gente predica y no puede venir a predicar. Yo nunca hice nada. Equivocado estás. Porque aquí en un momento todo hemos hecho. En un momento aquí todos hemos fallado. Le hemos fallado a Dios. Pero gloria al Señor, que Dios nos sostiene, nos levanta. Gloria a Dios. Y su Espíritu Santo es el que nos guía a andar en una santidad. Eso está en la palabra de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Bendiga al Señor. Y cuando yo empecé a conocer más de la palabra, y conozco cada día más, yo digo, Señor, de verdad que tu palabra es más que un tesoro. La palabra de Dios es que es el amor de Dios plasmado en esta palabra. Y ahí es que nosotros vamos conociendo y vamos viendo qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor? Dios úsame. Sí, Dios úsame. Pero estás leyendo la Biblia. No te preocupes porque Dios te usa. En el tiempo que Dios te va a usar, no va a usar. Pero yo tengo que primero escudriñar esta palabra. Y vivir, ¿por qué? Por ella. Dice el Salmos 18, versículo 30. Salmos 18, versículo 30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. A mí me fascina este versículo. Búscalo, por favor. Y ayuda a un hermano si no lo ha buscado. Gloria a Jesús. Salmos 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada es la palabra de Dios. Es decir, que cuando se está hablando de que es acrisolada, es una palabra que es intachable. Esta palabra es irreprochable. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí es que nosotros aprendemos a entender qué es lo que significa la palabra acrisolada, que hace un efecto en nuestra vida. Pero es para bendición, es para crecimiento, es para separación del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es que podemos ver qué intachable es esta palabra. Entonces nosotros, como hijos de Dios, podemos ser intachables. ¿Usted me está entendiendo? Daniel se conocía como un joven intachable. Esa poca vergüenza que a veces la gente quiere tener en el Evangelio, eso hay que dejarlo. Tenemos que madurar. Entonces viene Jesucristo. Usted le va a dar cuenta. Yo digo usted porque yo hago todo lo que pueda. Perfecta no soy, ni usted tampoco. Y siempre digo, estamos alcanzando la perfección en Cristo Jesús. Pero si Jesucristo viene y me mandó a leer esta palabra, ¿qué yo hago no leyendo esta palabra? Yo le voy a dar cuenta y usted le va a dar cuenta. No, nos estamos entendiendo. Porque se está grabando. Pero siempre digo, el mensaje como el Espíritu Santo me diga. Y el que Dios le va a ministrar el mensaje, le ministra. Amén. Y la gloria es de Él. Pero tiene que ser por la palabra. Usted no encuentra solución a algo. Pueden venir donde los pastores que están buscando de Dios, que estamos buscando del Señor. Pero usted no encuentra solución y está desesperado. Iglesia, hablar la Biblia, váyase a la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios es un refugio que nunca va a fallar. La palabra de Dios te va a decir siempre la verdad. Y esa es la que estamos viviendo. Y es la que hay que seguir viviendo siempre hasta que el Señor nos tenga, sea que Él venga o que nos mande a buscar. Bendiga al Señor, aleluya. Entonces dice lo de Jeremías en su capítulo 23, versículo 29, porque estamos hablando del logos de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, yo le busqué, se los puse aquí para avanzar un poquito. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Amén. Dice Dios, no es mi palabra que, ¿cómo qué? Como un martillo. ¿Verdad que sí? Es como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra del Señor. Queremos ser quebrantados. Déjeme decirle, lo necesitamos. ¿No dice amén? Pues no diga amén. Entonces déjame bajarme. Usted no leyó lo que yo le dije, que dice Jeremías 23:9. ¿Usted lo buscó, lo leyó? No lo veo leyendo. Hágame el favor y búsqueme Jeremías 23, capítulo. Las anotaciones, eso no es tan importante para hoy. Es la Biblia. Ábrame la Biblia. Algunos la tienen abierta, no me cierren la Biblia. Cuando uno está predicando, nunca cierre su Biblia. Sea en esta iglesia o en otra iglesia. La Biblia no se cierra cuando se está predicando. Porque aprendí por años que cuando la persona está predicando, tiene que estar la Biblia abierta. Para que el que esté predicando, el que sea, yo tengo que ver que se me está predicando por la palabra. Y si algún hermano no lo tiene, usted me lo ayuda. Aleluya. Santo es el Señor. Y en esta iglesia se ha enseñado siempre, gloria a Dios, en cada culto, que las Biblias se tienen que dejar abiertas. Bendito es el Señor. ¿Lo tenemos todo? Entonces, Jeremías capítulo 23, versículo 29, ¿verdad que sí? Dice Dios que no es que mi palabra, como que, como fuego, la palabra que nos consume.
Con un fuego, ¿qué hace el fuego? Que el fuego quema. Esos escombros que venimos trayendo del mundo, todas esas cosas que le desagradan a Dios, tienen que ser quemadas por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace el fuego? El fuego consume las cosas, acaba con las cosas, pero no es para acabarnos, es para limpiarnos por dentro, empezando una limpieza espiritual por dentro. Esa es la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, Dios lo que está haciendo es que un bien para nosotros, una bendición para nosotros. Y entonces dice, y es como un martillo que quebranta la piedra. Hay gente que no le gusta, pero Dios a mí me ha quebrantado el proceso que me han tocado. He llorado, pero gloria al Señor. Hoy le doy el aplauso a Jesucristo. Yo sí, yo le doy el aplauso a Jesucristo, porque he pasado momentos de quebrantamiento. La gloria es del Señor. Y la gente se queja dentro del pueblo del Señor cuando están siendo quebrantados por Dios, por la palabra. Entonces, ¿a qué Dios es que le están sirviendo? Yo pregunto en este día. Y el que va a ver este mensaje también. ¿Por qué se quejan cuando Dios está quebrantando a uno? O te está quebrantando. O vamos a ser quebrantados. ¿Usted me está yendo? Usted está leyendo en Jeremías capítulo 23. Leyó. Entonces tenemos que ser quebrantados. Este corazón tiene que ser quebrantado por Dios. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Primeramente porque nos ama y porque Dios quiere pulirnos a cada uno y hacer que una vasija, esa vasija que está quebrantada, que está rota, esa vasija que somos usted y yo, que venimos del mundo con todas esas cargas, entonces al quebrantada, Dios hace esa vasija nueva. Denle el aplauso a Jesucristo. Sí, tenemos que ser quebrantados. La gente quiere un evangelio bien fácil. Un evangelio de que África. No, en el evangelio hay que pasar procesos. En el evangelio hay que pasar sus momentos difíciles. O como decimos en la isla, sus momentos duros. Hay que pasarlo. Entonces en el nombre de Jesús yo le he enseñado y lo he aprendido. Yo me quedo aquí. El proceso que sea en el nombre de Jesús, yo me tengo que quedar aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé quién me llamó. O usted no sabe quién lo llamó. Si usted sabe que fue Jesús, pues quédese ahí, gloria a Dios. Y eso es lo que hace la palabra que nos quebranta. Porque nos tiene que enderezar a todos nosotros. A los que tenemos que ser enderezados todos los días. Entonces, porque yo tenga 20 y pico años en el evangelio, Dios a mí no me va a quebrantar. No, eso no es así. Al contrario, la gloria es del Señor. Entonces, porque Dios se está glorificando en lo que está haciendo en nosotros. ¿Nos estamos entendiendo? Así que, ¿qué hay que hacer? Dile al que está débil que fuerte soy. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros nos gozamos al Señor. Pero todo esto es por la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, hay momentos que nosotros decimos, Señor, esta palabra me está llegando. Pero Dios lo hace porque nos ama. Porque eso es lo que es su palabra. Gloria al Señor. Isaías 48. Yo no se los podría decir, pero yo quiero que los busquen para que usted lea y marque. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice Isaías, su capítulo 40, versículo 8. Gloria a Jesús. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios que permanecerá de nuestro Dios, permanecerá para siempre. Es decir, que se va a secar esa hierba bonita, esas flores preciosas que a todos nos gusta, que vemos, gloria al Señor. Todo eso, iglesia, se va a secar. Ya no va a ser lo mismo, gloria a Dios. Y la flor se va a marchitar, la flor va a perder su olor, oh gloria al Señor, la flor va a perder su esencia, la flor va a perder el color, la flor ya no va a ser igual. Pero déjame declararte algo, que para la gloria del Señor, gloria a Dios, hay algo que permanece para siempre y se llama la palabra que Dios ha dejado desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Jesús. Aleluya. Recibe toda la gloria, Jesús. Permanece para siempre. Vienen generaciones, se van generaciones, nace la gente, se muere la gente, vuelve y nace, y la palabra de Dios permanece. Entonces de aquí es que tenemos que estar ¿qué? Sostenido. Mi roca y la suya, y el sustento, el soporte del cristiano es Jesucristo por su palabra. Adoramos al Señor. En Juan capítulo 6, versículo 63. Juan, su capítulo 6, versículo 63. Se lo voy a leer desde acá. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. ¿Lo podrán encontrar? Léelo, por favor.
vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Recibe la gloria, dele la gloria al Señor, aleluya, por ese Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu del hombre, que ese Espíritu tiene que ser alimentado. Entonces ese Espíritu es que nosotros recibimos la palabra del Señor. El Espíritu, el neuma, en el griego, amén, es el que da vida. Aquí lo único que da muerte es el pecado. Muerte espiritual, muerte física, Dios libre a uno. Entonces hay que vivir, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Para que este Espíritu que esté en el hombre esté que vivo todo el tiempo hasta que Dios le plazca, ¿verdad que sí? Entonces después cuando ese Espíritu da vida, mire lo que dice, eso está bien claro. No hay que ser muy teólogo para entender eso, ni tener tanta Biblia. Gloria a Dios por la palabra, sí. ¿Qué hace la carne? ¿Qué hace la carne, iglesia? ¿Qué dice la palabra? ¿Para qué? Pues ya lo saben, márquelo, que no se lo olvide, porque a mí nunca se me va a olvidar esto. Después que Dios transformó mi vida y mi corazón, y esta debilidad que ve en la carne, de verdad que es una bendición vivir para el Señor. La carne para nada aprovecha. Pero dice lo más lindo, las palabras. ¿Qué palabra? Las que están en la Biblia. Las palabras que yo os he hablado, las que Jesús que os habló, son espíritu y son vida. Entonces esta palabra es un espíritu. ¿A qué? A nosotros. Es una vida a nosotros. Esto es lo que nos hace respirar. La palabra es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene con fuerza. ¿Verdad que sí? Y por eso hay que estar viviendo por el poder de la palabra de Dios. Ahora todos lo sabemos, Salmo 119, versículo 15. Todos lo sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mis caminos. Se supone que ese versículo todos no lo sabemos. Esa es la palabra de Dios. Esa lámpara que alumbra, que abre ese camino, es la palabra de Dios. Es decir, que donde nosotros vayamos, gloria al Señor, con la palabra de Dios, pero tiene que estar primero en el corazón. El libro es precioso, que es lo más hermoso, pero esa palabra tiene que estar en mi corazón. Y donde quiera que vamos, en el nombre de Jesús, en el corazón suyo y el mío, entonces donde quiera que vamos, ahí es que dice que es una lámpara que a los pies, al camino, a donde vamos. Esa palabra que se atesora y se lleva es la que va alumbrando el camino. Todo esto es espiritual, es una persona de Jesucristo. No hay que andar con una bombilla por ahí alumbrando, gloria a Jesús, en las tinieblas. Esa es la lámpara de nosotros. Es una luz a nuestro camino. Y por eso necesitamos que vivir por esta palabra todo el tiempo. Volvemos al libro de Juan, alabanzas al Señor, donde estábamos anteriormente. Mi alma alaba a Dios, adora al Señor, gloria a Jesús. Precioso Jesús, gloria a Jesús. Entonces cuando nosotros entendemos la palabra y vemos qué precioso, hay mucho que explicar y que decir de la palabra de Dios, amén. Pero le estoy dejando saberle lo que el Espíritu Santo a mí me entregó para entregarle a ustedes. Pero gloria al Señor que siempre el Espíritu Santo me ministra y es por la palabra de Dios. Decimos amén. Entonces, por eso ahí le dice el versículo 33, Juan capítulo 8, versículo 33. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor. Porque acuérdense que Jesucristo dijo que la verdad nos va a hacer libre, ¿verdad que sí? Entonces, ellos respondieron en el versículo 33. Estamos todos, Juan capítulo 8, versículo 33. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, cuando Cristo le dijo que la verdad os hará libre, que la verdad te va a enseñar a conocer el camino porque tienes que caminar. Gloria a Jesús. La verdad es aquella que se ajusta a los hechos y la realidad. La verdad es la autenticidad de la palabra de Dios. Y la verdad es la veracidad de la palabra de Dios. Esta palabra es infalible. En la tierra, todo el mundo, a un cristiano, miente o se miente. Claro, uno va cambiando en el Señor. Sí, hay que hacerlo. Señor, yo no puedo decir más mentiras, tengo que hablar con la verdad, el que sea. Porque yo viví eso, estando en la iglesia, años atrás. Yo he dicho en otros mensajes, yo no puedo venir aquí a mentirte. ¿Por qué? Si Dios todo lo sabe. Y estando en la iglesia, siendo cristiana, años atrás, yo hablaba mentira. La misericordia de Dios fue la que no me mató, una mentira de esa. Sí, uno tiene que decirlo para que la gente aprenda las experiencias y las cosas que uno ha vivido. Y por la palabra aprendí a hablar con la verdad. Es mejor ser sincero y decir la verdad que hablarte una mentira y que tú me quieras. Denle un aplauso a Jesucristo. Esto por la palabra
de Dios. Y con esta palabra uno aprende a decirle a la persona, mira, la verdad es esta. A mí me encanta, porque yo luego cuando la gente dice, mire pastora, la verdad es esto. Gloria a Dios, por eso Dios te va a bendecir. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces ahí es que nosotros vemos. Miren la contestación, somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Sí, el hombre, el padre de la fe, el amigo de Dios, ¿verdad que sí? Pero Jesús, de todas esas cosas que sabemos que el cielo y la tierra pasarán, y su palabra ¿qué? No ¿qué? No va a pasar. Vamos a decirlo. Está en el libro de Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Denle un aplauso al Señor. Todo esto va a pasar. Todas estas cosas preciosas, la estrella, la luna, el sol, las constelaciones, las Pleiades, todo eso va a pasar. Pero la palabra de Dios jamás va a pasar. Glorificamos al Señor. Entonces Jesús, cuando ellos le dijeron que somos ¿qué? Linaje de Abraham, somos. Y hemos sido ¿qué? No hemos sido esclavos de ¿qué? Somos libres. O sea, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo le van a decir que no eran esclavos de nadie? Si Dios le dijo a Abraham que su pueblo va a estar en esclavitud 400 años hasta 430, 450 años, ¿cómo le dicen ellos a Jesús, al Rey de Gloria, a la palabra viva? Porque Jesucristo es la palabra viva, que no somos esclavos de nadie. Pero también Jesús se lo estaba diciendo en la forma de ellos, en su espíritu, que eran esclavos de ¿qué? De aquello, de la tradición. Pero Jesús le vino a hablar la verdad, le vino a traer la palabra del cielo. Y esta es la palabra que ellos no recibían, porque no aceptaron al Mesías. Este grupo que le dijo, no somos esclavos de nadie, son los que no aceptaban a Jesucristo de Nazaret. Pero el que acepta a Jesús de Nazaret, como aquellos discípulos, vamos a vivir por la verdad, vamos a recibir la verdad, vamos a predicar la verdad y vamos a ministrar la verdad. Alabanzas al Señor, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces eso es lo que nosotros vemos por el Evangelio todos los días. El Evangelio, que son buenas nuevas de salvación. Y de verdad que esta palabra nosotros la leemos cada día, la leemos. Yo sé que a todos nos pasa. Y mientras más la leemos, más amamos la palabra. Más vamos a vivir por ella. Entonces tenemos que ser ¿qué? Hacedores de ¿qué? De la palabra. Está en el libro de Romanos 10:17 por ahí. Que tenemos que ser ¿qué? ¿Que tenemos que ser qué? ¿O qué? Oidores. ¿De qué? De la palabra. Porque al oír viene entonces por la fe. Y cuando oímos esa palabra del Señor, por eso es una bendición escudriñar la palabra, leerla. Porque cuando hablamos con personas, y aún personas hablan con uno, dicen, no, la palabra de Dios me dice esto. ¿En qué versículo está? Bueno, a lo mejor no me acuerdo de momento. Sí te lo voy a buscar, pero está en la Biblia. ¿Entiendes? Y eso es lo que la gente necesita oír. Palabra de Dios. La gente en este mundo necesita oír palabra de Dios. La palabra que edifica. Una palabra que usted le diga a la persona, a lo mejor no viene para atrás y le da las gracias. O le dice, pero en ese momento, esa palabra va a llegar a ese corazón. Y ese corazón va a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace el poder de su palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos al Señor. Y por eso nosotros conocemos muchas cosas acerca de la persona de Jesús. El versículo donde estamos leyendo, gloria a Jesús. Aleluya. Den un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Es decir que el ser humano, nosotros, pues yo dije la verdad cuando uno habla con una persona, yo dije la verdad en esto, pero no haber una verdad más ciertísima y verdaderamente que la Biblia. Y sabemos que aquí esto es una fuente para todos. Amén. Así que aprendamos a vivir más por la palabra. Amén. Por su palabra poderosa. Búsquese el libro de Juan ahí mismo. Su capítulo 8, versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39. ¿Lo tenemos todo? Está ahí mismo. Déjalo por favor. ¿Se dan cuenta? Porque como ellos le dijeron, le contestaron a Jesús con mucha seguridad, se pensaban ellos. Y con mucha firmeza creían ellos. Porque le dieron el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás, oiga esto, jamás. Eso es una mentira, jamás. Hemos sido, ellos mintieron.
Se mintieron ellos mismos, porque a Jesús nadie le miente. Y ahí que le dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no has sido esclavo de nadie? Entonces ahí Jesús, la sabiduría, le contesta en el versículo 39. Respondiéndole le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, como ustedes dicen que son, ¿verdad? No estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero le está diciendo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y lo menos que ese grupo de judíos que no quería al Señor, lo menos que estaba haciendo eran las obras de Abraham. Entonces sí, necesitaban libertad. Ellos necesitaban ser libres. Y para eso Jesús vino. ¿Para qué? Para buscar y rescatar a aquello que se había perdido. Jesús vino para salvar a los pecadores. Jesús vino para sacarnos de las tinieblas. Jesús vino para darnos las promesas del Padre por el Espíritu Santo de Dios. Para eso fue que vino Jesús. Gloria al Señor. Para con un propósito que tiene nosotros. Jesús vino, gloria al Señor, aleluya. ¿Para qué? A vernos, enseñarnos ese camino por el cual tenemos que caminar. Por eso ya no podemos vivir en las tinieblas, iglesia. No podemos vivir en esa oscuridad, en ese pecado, en esa malicia, en esa maldad. No se puede. Hay que vivir en la luz de Cristo, la luz admirable de Cristo Jesús. Entonces tenemos que ser luz para la gloria del Señor. Donde Dios lo mande a usted, donde Dios me mande a mí, o mande a otros hermanos, a otros pastores, tenemos que ser luz en ese lugar donde lleguemos. Eso está en la Biblia. Aunque se empieza poco a poco, pero hay que hacerlo. Porque hay gente que Dios nos lleva un poco a la prisa y otros que se cogen su tiempo y otros que son. Pero lo importante es hacerlo. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces nosotros cuando vemos la palabra, Dios mío, pero a mí me falta demasiado por aprender. Y miren que yo llevo años en el Evangelio por la misericordia de Dios. Y cada vez que yo abro esta palabra en mi casa, todos los días, porque lo aclaro, en grabación y fuera de ser grabado. Esta palabra yo necesito leerla todos los días. Entonces, ¿por qué? No, porque yo amo a Dios. Y el que ama a Dios y ama su palabra, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿O acaso yo, como le pregunto, no comemos todos los días? A menos que estemos separados. Denle un aplauso por esta semana, ¿verdad? Santo. Vamos separados, ya usted sabe, para el Señor. No es fácil, pero alabanzas a Dios que nos ayuda. Al menos que nos estemos separados, en la que no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? La comida nos abstenemos de comer en esta semana cuando Dios. Pero esta palabra es todos los días. Esto es una vivencia. Al usted leer la Biblia, la palabra, Jesús dijo, mi palabra. Usted está hablando con Dios y Dios está hablando con usted. Primero habla con nosotros. Y se conoce más la persona de Dios, de Padre y de Espíritu Santo. La gente, yo amo a Dios. Tú amas a Dios y conoces la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está el amor? Porque cuando tú amas a alguien, tú quieres conocerlo, tú quieres estar cerca. O dígame si no es así. Entonces el ser humano sí queremos estar pegados ahí todo el tiempo. Pegados a esa gente ahí como que se van a morir juntos. Y la palabra de Jesús, déjame mirarlo a todos. Y la palabra de Jesús, de esa es la que yo tengo que estar apegada todo el tiempo, todos los días. Esta palabra tiene que estar apegada a mi alma todo el tiempo. Aún así, Jesucristo, ejemplo por excelencia en todo, Jesucristo leyó el libro de la ley. Díganme ustedes, ¿no lo han leído? En los evangelios, Jesucristo leyó el libro de la ley. Jesucristo es la palabra. Esta palabra es revelada por él. Gloria a Jesús. Jesucristo está en la palabra, pero Jesucristo es la palabra y él leyó la palabra en el libro de la ley cuando se reunieron. Cuando dijo el Espíritu de Dios está sobre mí, Isaías 61, versículo 1. Y él leyó la palabra. Entonces, ¿cómo es que hay cristianos, creyentes, hijos lavados con la sangre de Jesús y ministrados por el Espíritu Santo, que no sacan tiempo para vivir por esta palabra? La gente se va secando cuando no lee la Biblia. Sépalo. Por eso ustedes comen con cristianos. Dios mío, Jesucristo. Porque el Espíritu le hace sentir a uno. Y esto si usted quiere, esto no es obligado. Esto si usted quiere leer la Biblia, porque la bendición la recibe usted. Pero yo tengo un llamado, y usted tiene un llamado, y yo tengo un mandato a leer esta palabra todo el tiempo, todos los días. Y aún así, se la tengo que enseñar a mis hijos. ¿Verdad que sí? Lo que sostiene todo, un hogar, un matrimonio, una familia, es la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios.
Denle un aplauso a Jesucristo por esta palabra poderosa. Entonces, en el versículo 34, gloria a Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Por eso Jesús le dijo, esto me llamó la atención, cuando Jesús le respondió, de cierto os digo, estamos todos en el versículo 34, gloria a Jesús, que todo aquel que hace pecado es esclavo. Entonces ellos sí eran, ellos, aunque fueran hijos de Abraham, ellos estaban en el pecado. Entonces de ahí nos sacó el Señor. Y Dios guarda a uno con su sangre preciosa. Una persona que haga pecado en Cristo, ya después que Cristo nos liberta a todos, nos libertó de esa malicia, de esa maldad, ¿cómo yo me voy a volver a enredar en ese pecado donde yo estaba? Que Dios mío, por lo menos yo en mis años atrás, yo no encontraba cómo salir de ahí. Y todos hemos pasado por eso, al menos que una persona haya nacido en el Evangelio. Pero de ese pecado, de esa malicia, de esa debilidad en la carne, que uno se iba a los placeres del mundo, todas esas cosas, Dios mío, de ahí nos sacó el Señor. ¿Cómo es que la gente, Dios tenga misericordia? Dios tenga misericordia, Dios tenga misericordia. No se puede volver ahí. No vuelvo atrás. Pon tu mano en el arado y no vuelvas atrás. Que el Señor tiene respaldo y Él todo lo que lo restaurará. Eso se lo dijo Josué. Entonces eso es para nosotros. Aquí sí se puede vivir para el Espíritu Santo de Dios en santidad. Sí se puede. Porque si otras personas lo hacemos, usted sí puede hacerlo. Usted me está oyendo, gloria al Señor. Pero tiene que ser buscando de la presencia de Dios en la palabra. Ayuno, oración y hay que congregarse. Todo eso. Y lo más importante, la relación con Dios. Amén. Entonces vamos al libro de Romanos, su capítulo 6. Gloria a Jesús. Porque Jesús lo dijo, ahí está marcado. Está en su Biblia también. Y en la mía estamos leyendo la misma Biblia. Gracias a Dios. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16. Mi alma alaba a Jesús. Adoramos al Señor. Qué bueno es Dios, amén. Entonces una persona que usted lee la Biblia, usted se la busca, porque hay personas que se molestan y quieren contender. La palabra no es para contender, la palabra es para edificar y para ministrar. Entonces cuando una persona está en pecado, usted se lo lee, usted le busca la Biblia. Por eso es bueno los sí, usted venga, se me acerca, pastor, ese pasaje yo se los doy, porque hay que dar por gracia lo que por gracia se recibe. Entonces usted habla, entonces no, tú estás en pecado, mira lo que dijo Jesús. Jesús dice que si usted está en pecado, tú eres un esclavo. No hay otra forma, tú eres esclavo, y si Jesús lo dice, es como Dios diga. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿Estamos todos ahí? Dice su poderosa palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Eso está bien claro. ¿Leyeron? ¿Seguro? Lea otra vez. Aleluya. Aleluya. Aleluya, así mismo, gloria a Dios. Ahí está la palabra. Entonces tenemos que vivir por la palabra. Tenemos que someternos a esta palabra. No podemos ser nadie, ninguno. Y que Señor, ¿verdad? Porque Dios es que restaura los corazones y nos levanta, nos fortalece de ese mundo que a veces la gente cae. No estamos llamados para eso. Yo le enseño a esta iglesia y yo lo hago aquí, lo que hace es que se ora. ¿Verdad que sí? Denle un aplauso, porque eso es lo que se hace en esta iglesia y se va a seguir haciendo. Pero que Dios levante a aquel que ha caído en pecado, que se ha hecho un esclavo del pecado. Pedimos a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret que lo levante para que vuelva una vida en santificación a los pies de Jesús. Amén. Así que nosotros no. Y por eso está diciendo en el libro de Romanos, en su capítulo 6. Gloria al Señor. Entonces la salvación viene por medio de Dios y de la palabra. Y no puede haber impureza en nosotros. Nada que le agrade a Dios. Porque todos lo sabemos, que lo dice el libro de 1 de Corintios. El cuerpo es templo. Espérate para salir bien. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a decirlo. Dice el cuerpo, pero también el mío. El cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a Jesús.
Adora al Señor, gloria a Dios. En este cuerpo no puede entrar toda la inmundicia, ni el pecado, ni esas cosas que le desagradan a Dios. Las cosas en Dios se hacen bien o no se hacen. Y que me digan anticuada cuando quiere decir, no me preocupa, porque mi amor es para Dios. Pero este cuerpo no puede estar en esa cosa que la gente... Pastora, vuelve a Romanos. No, vámonos aquí a Juan. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, pero es que es así. Y sí, Dios lo puede hacer, pero la gente no quiere que Dios haga. Y después pasan las cosas que pasan. Sucede, ay Dios no, tú, por estar con ese cuerpo haciendo lo que te dé la gana. Esto es un templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo se tiene que cuidar y se tiene que guardar y se tiene que cubrir también. Denle un aplauso al Señor. Se cuenta ahí. Alabanzas al Señor. Que es así, iglesia. Tenemos que marcar la diferencia con este cuerpo, con este templo. En este mundo donde hay tanta maldad, tanta contaminación. Tenemos que mostrarle a la gente que Dios es un Dios de santidad, gloria al Señor. Que estamos apartados para el Señor. En todas las áreas donde estemos, donde vayamos. No solamente en el vestuario, en la forma de hablar, de caminar, de conducirse. Con quién me estoy reuniendo. Todo eso uno lo aprende por la palabra. Decimos amén. Cuesta, pero vale la pena. Denle un aplauso a Jesucristo. Sí vale la pena. Claro que sí. No hay nada más lindo que vivir para Dios. A la forma de Dios, no a la mía. Porque si esa es la suya mía, hacemos lo que queremos. Y por eso mucha gente no quiere leer esta palabra. Gloria a Dios. Porque la palabra nos endereza y nos enseña el camino que tenemos que andar. Romanos. Ahí mismo donde estamos. Su capítulo, su versículo 17. Léalo usted, por favor. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Gloria a Jesús. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Santo es el Señor. Vamos a leerlo todos. Pero, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. ¿Se dan cuenta? Esa forma de doctrina. Y dice el apóstol que me gusta como empieza diciendo, pero gracias a Dios. Por eso la honra y la gloria y la gracia se la damos al Señor. Adoramos al Señor. Y el versículo 18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y eso lo aprendemos por la palabra de Dios. Por eso es que yo soy la sierva del Dios Altísimo. Denle un aplauso a Jesucristo. Yo soy la sierva. Para mí es un privilegio que yo sea la sierva de Dios. Que yo esté a la disposición de Dios. Que Dios haga conmigo como Él quiera. Para su honra y para su gloria. Porque yo le pertenezco a Él. Y usted también somos siervos de Dios Altísimo. Amén. Entonces ya estamos concluyendo. Gloria a Jesús. Y dice aquí Juan. Vamos a volver al libro de Juan. Gloria a Jesús. Así que ya el pecado no puede estar morando. Cuando se trata de algo que uno sabe que está mal delante del Señor, no puede seguir morando. Y hay que aprender a decir, no, yo no voy a hacer eso. Eso no le agrada a Dios. ¿Usted me está oyendo? Yo no voy a hacer eso. Eso no le... la pastora no está ahí. Es que la pastora no tiene que estar más grande y más poderoso. El Espíritu Santo. Quiero un aplauso a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, lo leímos. A lo profundo de qué? De las intenciones del corazón. Entonces, a mí como alma del Señor, y es una bendición, me conviene dar derecha. Si una gente no está pagando el precio en lo que está haciendo y predica, la palabra de Dios no retorna atrás vacía, amén. Pero uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno como ministro, como hijo, como siervo de Dios, está predicando esta palabra y no la está viviendo. Hay que predicarla y hay que vivirla. Que para la gloria del Señor, cuando la gente hable de uno, diga, esa es una mujer de Dios, esa mujer está intachable delante de la presencia. Y si dicen otra cosa, que la digan mintiendo. Jesucristo lo dijo. No me preocupa si lo dicen mintiendo. Pero si usted sabe, y usted sabe, yo sé, y otros hermanos, que estamos delante del Señor, andando en lo que Dios le gusta, andar bien delante del Señor, gloria al Señor, el Señor nos va a respaldar y va a bendecir que todo lo que uno predica. Denle un aplauso al Señor. Es andar como a Dios le gusta. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces aquí dice el versículo, vamos al versículo 35, amén. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo si queda para siempre. ¿Usted vio qué lindo ese versículo? El esclavo. ¿Cuál es el esclavo? El que está en el pecado.
el esclavo que está en el pecado no queda en la casa. Jesucristo lo puso en la forma cuando se llaman los esclavos a las casas. Pero nosotros que somos hijos, estamos que en la casa de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Adoramos al Señor. Entonces nosotros los creyentes, recibimos la salvación por el Espíritu Santo, la palabra, somos libertados, gloria a Dios, de toda inmoralidad. Gloria a Dios, tenemos que ser libertados siempre en el nombre de Jesús. Amén. La lucha espiritual va a estar, hermano. No nos creamos también, ¿verdad? Yo se lo explico, que estoy en el Señor y ya dejaron los ataques. No, los ataques van a estar de parte del enemigo, aún espiritualmente, gloria a Jesús. Pero hay que acordarle al enemigo, usted y yo tenemos que acordarle al enemigo que tenemos la palabra de Dios que sembrada, cimentada en nuestro corazón y nuestro espíritu. Cuando esa lucha espiritual venga, para el hermano que sea, porque va a llegar, no va a dejar de llegar. Cuando esa lucha espiritual venga y venga aún a la mente esos ataques, esos dardos del diablo, que el Señor reprenda, que viene sobre la iglesia de Cristo, háblele por la palabra. Si Jesucristo el poderoso, el rabí, el maestro, le habló por la palabra, entonces usted y yo tenemos que hablar por la palabra. ¿Usted me está oyendo? Cuando esas luchas espirituales vengan, es por la palabra. Porque hay demasiado, aquí todos o algunos no sabemos demasiados versículos, gloria al Señor, y lo que el Espíritu trae a la memoria para uno decir, no, espérate un momento, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Hay muchos versículos, pero esto es porque por la palabra de Dios. Esto no es por universidades seculares, perdón, no. Y gloria a Dios por los que estudiamos, van a estudiar en universidades seculares. Gloria al Señor. La gente que estudia, sí, nuestros hijos van a estudiar. Amén, tienen que estudiar, pero jamás puede haber un libro como la palabra de Dios, porque esos libros en las universidades no son los que me dan la salvación. La salvación me la da la palabra de Dios, que es la Biblia, inspirada por Santo Espíritu, se pagó a precio de sangre preciosa. De un aplauso por la sangre de Dios, que también es parte de la palabra de Dios. Entonces es la que tengo que vivir todo el tiempo, amén. Así que adoramos al Señor y bendecimos la presencia de Dios. Hebreos, párese, póngase sobre sus pies. Hebreos, su capítulo 4. Mi alma alaba a Jesús. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Sabe que mensajes acerca de la palabra de Dios demasiado, pero eso fue lo que el Señor me llevó a predicar en este día. Lo tenemos todo el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y si yo entro en este versículo, pues se extendería más el mensaje. Pero ya después, cuando el Señor nos lo permita, traeré un estudio, ¿verdad?, para la iglesia. Amén. Lo tenemos todo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a leerlos todos, sin prisa. Vamos a leer con, ya usted sabe cómo se debe leer la Biblia. Dice su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Esa es la palabra de Dios, que es bendita, que es preciosa y que es poderosa. Así que saquemos tiempo, busquemos, oremos al Señor, que ese corre con el que vivimos todos, o vive la gente, para leer la palabra de Dios. Bendecimos al Señor. Y Jesucristo dijo algo bien lindo. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere un mensaje más profundo que ese? ¿Queremos conocer a Jesucristo? Más la palabra de Dios. ¿Queremos intimidar con Jesús? La palabra de Dios. ¿Queremos saber acerca más de Dios Padre y Espíritu Santo? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo sé que este mensaje usted lo recibe en su corazón, y no va a ver la palabra de Dios como quizá la estaba viendo. Ahora va a ver de una forma muy diferente, porque yo tuve que aprender esto hace años, acerca de un aplauso al Señor. No me va a ver la palabra de Dios solamente porque tengo que leerla, no, porque amo, necesito, y esta palabra es la que ministra mi vida. Glorificamos al Señor. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted me ayude a orar en el nombre de Jesús por esos hermanos también
cristianos en las iglesias, en otras iglesias, en otras partes o en sus casas que no están leyendo la palabra de Dios, para que sea el Espíritu precioso del Señor que los ayude y le dé ese amor por esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la majestad y la adoración. Tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Señor, te damos primeramente la adoración y la exaltación. Gracias por ser tan bueno y misericordioso. Espíritu Santo, por Señor, revelarnos a Cristo. Espíritu Santo, por enseñarnos la palabra, porque esta palabra, Señor, tú eres que nos enseña toda verdad y toda justicia. Tú eres que nos enseña a amar esta palabra, Señor, el Logos, la palabra de Dios. Y hacemos una rogativa, Señor, por cada hermano, cada amigo, cualquier persona aún dentro del Evangelio, Señor, y aquellos que no conocen, que empiecen, Dios mío, a sacar ese tiempo de intimidad con Dios, para que conozcan acerca de la palabra de nuestro Rey y Salvador. Espíritu Santo, que dejen los afanes a un lado, las preocupaciones, y que sea más el tiempo dedicado a la persona divina de Dios. Señor, pero te queremos pedir también, en el nombre de Jesús, como siempre, que salve las almas, Señor, Dios mío, en cualquier parte del mundo, que tú te reveles el corazón del hombre, Señor, que cada hombre venga a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Aquel que está descarriado, apartado, Espíritu Santo, tráelo con cuerdas de amor a los pies de Jesús. Recibe la honra, la gloria, la majestad y la adoración, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces en ese versículo Jesucristo nos dijo también que Él es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Adoramos al Señor y le damos la honra y la gloria a Dios por esta bendición de ministrar su palabra. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús.